provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malek, aquí está con nosotros y le agradecemos este tiempo que nos está dando. ¿Qué tal, Mara? Gabriel Schulz y Valeria Weise, te saludamos. Hola, Gabriel, hola, Valeria, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos, ministra. No, un placer. Bueno, te queríamos... Felicidades por la nueva programación. Muchísimas gracias. Sí, empezamos hace unos días, ya hoy 12 días, y la estamos pasando muy bien acá, y con ganas de saber, en principio, seguramente cuando asumiste como ministra de Trabajo, Mara, no esperabas tener al coronavirus por delante, como nadie, pero esto evidentemente obligó a modificar, ¿no? Lo que vos habías pensado como posible gestión inicial. Sí, ni hablar. La verdad que teníamos pensado encontramos un ministerio muy vaciado, con un cuarto menos de personal de lo que tenía en 2015, con un montón de cosas que estaban desordenadas, con un ministerio que no intervenía en los conflictos, etcétera, y dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa progresiva, vamos a empezar a planificar, vamos a hacer encuentros con el ministerio, tiene como mini ministerios a lo largo de toda la provincia que se llaman delegaciones. Vamos a hacer encuentros plenarios de delegados para que todos estemos en la misma línea y qué sé yo. Bueno, nada de eso pudo ser llevado adelante. Tuvimos que salir un poco, digamos, a atajar una situación que ya era complicada, porque claro, venimos de 2 años de recesión. Además, la provincia es el corazón productivo, tiene mucha industria, mucho comercio interno y todo eso venía muy golpeado, y bueno, y eso como que nos terminó de desbalancear, así que tuvimos que salir a atajar esto. Y en eso estamos intentando hacerlo lo mejor posible y con el mejor costo posible para los trabajadores en esta crisis. Claro, y vos estás hablando de trabajadores, que es tu área específica, pero hay un problema en este momento que se está dando, sobre todo en las pymes, ¿no? Que en este momento no pueden producir o no tienen cómo producir, y en algunos casos ni siquiera están habilitadas para hacerlo. Entonces, ¿cómo es ese Tetris que tienen que armar entre trabajadores que necesitan trabajar, empresarios que lo quieren hacer pero no pueden, y mientras tanto un Estado que tiene que salir a salvar a todos juntos, lo cual parece un laburo para mí complejo, imposible, y por lo menos complejo, sí. Mira, nosotros intentamos dividir, digamos, lo que son empresas más grandes y medianas, que han tenido un buen pasar, por ahí no necesariamente estos meses previos, pero que en general, digamos, vienen de una historia de buen pasar, que tienen activos, ahorro. Ahí intentamos que el costo recaiga lo menos posible sobre el trabajador y la trabajadora. Digo, que los sueldos se paguen a tiempo, completos, hay ayudas de nación. Cuando hay alguna duda en cómo inscribirse o en si el beneficio le salió o alguna traba, nosotros en general interceder. ¿Se cortó? Me parece que se cortó. ¿Qué es lo que está pasando? Después el escenario más difícil, más es que vos decís, la empresa que vive completamente al día, que con suerte podía pagar los sueldos y que hoy realmente está en dificultades. Ahí siempre abogamos por, digamos, generar algún tipo de diálogo, algún acuerdo que permita, entre la ayuda de Nación y la intermediación de la provincia, por lo menos asistir parcialmente y que los trabajadores no pierdan el vínculo laboral, que después es muy difícil de hacer, y ahí que la empresa obviamente no cierre, digamos. Y por eso también muchas medidas tienen que ver con posponer pago de impuestos, de alquileres o créditos, digo, cosas que permitan que la empresa no cierre. Ruiz Malek, justamente hacia allí iba, ¿no? ¿Ustedes pudieron identificar cuáles fueron los sectores más golpeados en sí por este parate? Porque ya veníamos muy mal, ya lo sabemos, no hay que saber de dónde veníamos, ¿no? Pero digo, por esta pandemia en particular, ¿cuáles han sido los sectores más golpeados y cómo los van a asistir, ¿no? Recién veíamos que el gobernador está pidiendo autorización a la legislatura para endeudarse. Digo, tendrá que ver con también algún tipo de asistencia a estos sectores, ¿no? Mira, hay 2 cosas. A veces es difícil medir la crisis porque justamente los sectores más golpeados son los que quizás son más pequeños y están más atomizados. Digo, hay mucho que tiene que ver con los servicios personales. Digo, hoy tuvimos acá una manifestación de peluqueros y peluqueras, todo lo que es estética, digo, todo lo que es gastronomía, pero más pequeña, que eso muchas veces queda fuera del radar, digamos, el Estado, justamente porque son establecimientos pequeños que no llegan a las instancias de peticionar al Estado. Por eso los programas masivos que se lanzaron desde Nación, con AFIP, etcétera, digo, están buenos porque permiten que también el pequeño empresario se anote, aunque muchas veces hemos tenido que también salir a ayudarlos en cómo escribirse, en ese tipo de cosas. Pero esos conflictos, como que quizás son más chicos, muchas veces no llegan hasta el ministerio
trabajo. Y lo que notamos también, y lo que pasó, y que quizás es algo que se le suma a la dificultad, es que muchos sectores que en principio se consideran esenciales y que supuestamente seguían funcionando, no lo estaban haciendo al 100, digamos, qué sé yo, la fábrica, no sé, el frigorífico. Por ahí vos decís, bueno, la carnicería está abierta, sí, pero la parrilla de la cancha no, el restaurante no, y eso también era una demanda que no siempre fue compensada. Digo, no sé, cuando estuvimos en Nánica nos contaban que hacían los sobrecitos para la comida rápida o los potes para los restaurantes, y eso obviamente todo eso se cortó. Qué sé yo, mismo la salud privada, digo, está bien, digo, están todos los recursos puestos para el coronavirus, pero justamente está suspendido todo lo demás. Entonces, las clínicas que antes se cobraban por un estudio no lo están haciendo. Digo, tenemos también eso, que es lo que vimos mucho en la provincia, de que los sectores que eran supuestamente esenciales también tenían dificultades. O sea que es un gran problema porque está todo el mundo en problemas. Claro, y justamente eso te quería preguntar, Mara, que tiene que ver con lo siguiente. Estamos hablando con la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires tiene, por supuesto, al tener mayor cantidad de habitantes, también tiene mayor cantidad de empleo informal. Que eso el Ministerio de Trabajo a veces no llega a ese trabajador, o al autónomo a veces tampoco. Entonces, ¿cómo haces para evitar que algunos empresarios se aviven y digan, bueno, viejo, yo ya no puedo más, listo, los rajo, total los tengo negro, no se va a enterar nadie? Y ahí, ¿cómo puede actuar el Ministerio de Trabajo? A ver, nosotros defendemos a todos los trabajadores y trabajadoras. Entonces, el canal de denuncia está habilitado para todos, para el que está registrado y despedido, para el que está acompañado por un gremio, para el que no. Nosotros siempre abogamos porque los sindicatos también se metan en la cuestión de la defensa del trabajador que no está registrado. Entonces damos aviso, pero defendemos a todos. Obviamente no es lo mismo la situación de alguien que puede afrontar las condiciones del registro y decide dejar de afrontarlas, que quizás de una pequeña empresa que, digamos, que siempre tuvo a los trabajadores sin registro porque nunca, básicamente el emprendimiento no era viable. Y entre esa situación y la otra hay muchísimos grises. Nosotros accionamos para que las leyes se cumplan y lo que se tenga que registrar se registre. Ahora, dentro de eso, obviamente, hay que manejarse en este universo donde tenemos emprendimientos difíciles, que también el Estado tiene que ayudar a que esas situaciones se regularicen. Y ahí también tiene mucho que ver la coordinación con el gobierno nacional, porque nosotros no somos quienes, nosotros hacemos, somos la policía del trabajo, estamos sobre el registro, pero bueno, el resto de las ayudas que tienen que ver con moratorias, etcétera, también tienen que coordinarse a nivel nacional, porque si alguna empresa dice, bueno, yo los registro, pero dame algún tipo de ayuda, ahí también lo tenemos que coordinar con el gobierno nacional. Claro. Igual, la verdad es que despidos así grandes, masivamente, es lo que menos tenemos, porque en parte también están prohibidos. Entonces ahí si vos despediste, estás, arriesgando a una confrontación legal que probablemente, quizás no ahora, pero en un tiempo, cuando los tribunales abran y empieza a activarse todo eso, termine mal para el empresario que despida en cualquier condición. Pero si hay suspensiones, ¿no? Blanco o negro. Va a tener un costo muy grande. Pero si hay suspensiones, lo que estamos viendo es que, obviamente, no hay contrataciones, y eso implica que contratos que se terminan porque realmente estaban determinados por un tiempo o algo así, no son renovados, y eso es un problemón, y lo estamos viendo en algunos sectores. Gente, que hacía por ahí trabajos de suplencia, ese tipo de cosas, no lo está obteniendo. Evidentemente estamos con menos empleo que antes, no porque haya específicamente la figura del despido, sino porque justamente no se renuevan en algunos casos los planteles. Y después, nosotros, el Ministerio de Trabajo está para defender al trabajador y la trabajadora, así que las denuncias las tomamos todas, las impulsamos, damos asesoría legal a los que vienen individualmente, tramitamos los conflictos colectivos cuando son, de más de una persona, e incorporamos a los gremios. Nosotros estamos para eso, recibimos todas esas denuncias y actuamos sobre eso. Obviamente siempre intentamos llegar a arreglos posibles y que defiendan los derechos del trabajador y que al mismo tiempo preserven las fuentes de trabajo. Ministra, la otra realidad es que hemos pasado el Día del Trabajador y la Trabajadora, el 1 de mayo, en esta situación, y que ha cambiado mucho también
la posibilidad de trabajar en casa, el trabajo en casa, el home office. ¿Cómo se imagina después de cuando volvamos a esa nueva normalidad, como estamos definiendo, la salida, ¿no? ¿Puede ser que haya sectores que empiecen a trabajar en casa de aquí en más o no? ¿O volveremos al viejo esquema? Y en ese contexto, ministra, ¿cómo se hacen valer los derechos laborales, no? Bueno, es algo que nos preocupa mucho porque nosotros estamos en una situación de excepcionalidad. Esto ni siquiera puede ser considerado teletrabajo porque no cumple algunas condiciones básicas del teletrabajo y obviamente es una concesión que se realiza desde la buena fe contractual entre trabajadores y empresarios, pensando que uno no puede de un día para el otro acondicionar absolutamente todas las casas de los trabajadores y trabajadoras y que uno al mandarlos a trabajar a la casa está, digamos, intentando que las empresas sigan funcionando porque es de interés para todos, para que después se puedan pagar los salarios y al mismo tiempo cuidando al trabajador y la trabajadora para que no salga. Pero esto es algo que debe ser considerado temporal. Sí, efectivamente, hay trabajos que es de mutuo interés de trabajadores y empresarios de poder empezar a hacerlo más en la casa, hay que generar las condiciones para que eso se haga sin una pérdida de derechos. Y va a ser muy importante para el Ministerio de Trabajo, y vamos a estar muy encima de que eso efectivamente suceda, de que si esto se vuelve algo permanente, lo haga bajo las condiciones que un trabajo permanente en el hogar requieren, digo, tanto de, desde la provisión de sillas, equipamiento, cómo se distribuyen los costos, las cuestiones del horario, que me parece que son una de las cosas que más se está notando, cómo se disuelven los horarios laborales cuando uno está trabajando desde la casa y eso no debería pasar, o debería pasar con una cosa que sea de mutuo beneficio. Todo eso sí, y la verdad es que es un peligro porque no tener el ámbito colectivo de trabajo también hace que vos estés más solo, sola, no estás con tus compañeras de trabajo para comentar algún conflicto, alguna injusticia. Eso también es algo que hay que ponderar a la hora, para los trabajadores y trabajadoras de elegir trabajar del hogar, que uno también está un poco más solo. Ministra, seguramente después de que pase esto, no sé cuándo será, nadie lo sabe, pero va a haber menos empleo, esto lo sabemos todos. Sí. ¿Cómo desde el lugar de un Ministerio de Trabajo se puede pensar en eso para que haya una red de contención? Porque es muy difícil, ¿no?, pensar sobre un abstracto, pero que claramente va a ocurrir. ¿Cómo lo hacen? Sí, y lo más grave de todo es que generalmente, la economía argentina funciona de una manera tal que cuando una persona se queda sin un trabajo, formal, registrado, enseguida encuentra algo para hacer, ya sea una machanga. Y ahora, en este momento de pandemia, ese refugio que existía antes no existe porque cosas que no puede hacer y probablemente muchas de esas cosas sean graduales y se vayan habilitando gradualmente. Uh-huh. Así que sí, vamos a tener que hacer un trabajo de contención, la provincia financieramente tiene poquísimos recursos, la verdad es que contamos ahí mucho con la ayuda del gobierno nacional, que ya la está brindando trabajadores, trabajadoras, mediante el ingreso familiar de emergencia, directamente a las empresas con el programa de asistencia del ATP. Ahí hay una masa de dinero que evidentemente no va a poder ser retirado de un día para el otro. Nosotros sí lo que trabajamos, o lo que vamos a trabajar también muy activamente con el Ministerio de Producción, es una reactivación lo más rápida posible, también aprovechando para incentivar sectores que son del interés productivo de la provincia, y hay muchas innovaciones en instrumental médico, hay muchas innovaciones, mucho trabajo cooperativo que se está haciendo en fabricación de insumos tipo barbijos, camisolines, ver también si se le puede dar una continuidad a eso para que sea, para que ayude a la reactivación, a todas estas propuestas que están surgiendo, pero sí, va a ser difícil, la verdad es que creo que no sé si como la pandemia nos cubre todo, no siempre somos conscientes de que esto es una crisis económica que va a ser muy 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 fuerte, quizás la más fuerte que hayamos tenido en los últimos años, sin lugar a dudas. Ministra, y así como Gabriel decía, evidentemente vamos a salir con mayor desempleo, también con menos empresas. ¿Cómo evalúa la actitud de los empresarios en medio de esto, ¿no? En líneas generales, porque están los que le ponen el hombro y siguen a pesar de, y están los que aprovechan la volada, ¿no? Es tal cual como vos lo decís.
Hay, empresas que realmente están haciendo un esfuerzo muy grande por sostener el emprendimiento, por respetar los acuerdos con trabajadores y trabajadoras, y hay algunas que están tirando la toalla, y ahí es donde nosotros también, nos ponemos un poco estrictos. Una empresa que realmente venía de años de deudas, en concursos de acreedores, en quiebra, pero empresas que venían bien no pueden tirar la toalla sin hacer frente a sus obligaciones frente a trabajadores y trabajadoras. Y hoy además está prohibido despedir, con lo cual la verdad es que si la espalda les da, y además teniendo en cuenta que hay un montón de ayudas del gobierno nacional, la verdad es que la empresa tiene que seguir, y en todo caso, cuando termine la pandemia, verá si cierra pagando las indemnizaciones correspondientes, si se vende, pero no se pueden obviar los compromisos asumidos. El empresario gana mucha plata cuando le va bien, y cuando le va mal tiene que bancar la parada. El trabajador, resigna no compartir parte de esas ganancias cuando las cosas van muy bien, a cambio de tener una cierta estabilidad y un contrato por tiempo indeterminado. Cada vez más estamos en un contexto donde todos los trabajadores están siendo bastante comprensivos y en los casos extremos aceptando recortes salariales. Entonces la verdad es que nosotros ahí nos ponemos bastante duros y no dejamos que tiren la toalla si no corresponden, porque hay compromisos asumidos. Perfecto, ministra, gracias por la claridad, felicitaciones por el laburo que están haciendo, porque hay que hacerlo. En estos días uno de afuera lo ve como diciendo, y bueno, qué sé yo, ellos quisieron hacerlo, pero nadie pensó que esto iba a ocurrir. Nadie esperaba una pandemia. No. Así que nuestros sentimientos de compasión para el laburo que están haciendo. Ministra, gracias por este tiempo, y seguramente en estos días vamos a volver a hablar, porque todos los días hay novedades con respecto al trabajo, la provincia de Buenos Aires sobre todo, y esa es tu función. Así que y si sirve de consuelo, pasa en todo el mundo, ¿vio? Sí, eso es cierto. Y te digo algo, la verdad que en Argentina somos vanguardia. Yo no sé si en otros lugares del mundo se está protegiendo el trabajo como realmente se está haciendo acá. Eso también me da como un poco de orgullo pertenecer al gobierno provincial y nacional que se puso al hombre en una situación que obviamente nosotros tenemos un status quo de defensa de derechos laborales muy, muy alto, pero realmente es muy alto en comparación con la región. Esto no tiene que ser un consuelo, tenemos que defenderlo y mejorarlo, pero sí saber dónde estamos parados, que estamos parados en un país que realmente defiende su trabajo. Sí, pero mirando, Mara, los números de desempleo de Estados Unidos, ya te das cuenta que hay una diferencia de actitud del Estado, ¿no? Claramente. Exactamente. No sé si en otro lugar se está discutiendo en los términos que estamos discutiendo nosotros, y eso es un orgullo para nosotros y vamos a sostenerlo. Ministra Mara Ruiz Malek, ministra de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias por su tiempo. No, ustedes, fuerte abrazo, gracias. Abrazo grande.